Imagínese, si la Biblia es la palabra de Dios ya demostrada, yo, en mi limitada inteligencia, yo cuestionaba a Dios. No, es que eso en la Biblia no me cuadra. Es que si Dios sí es tan bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite eso? Mira el nivel de necedad en el que yo caía. Cuestionar a Dios. Y muchas personas dicen, no, es que yo he leído la Biblia 3, 4, 5 veces. Les pregunta 5 versículos de memoria y no se lo saben. Y pretender que yo me he leído la Biblia, independientemente de la cantidad, y haber entendido la Biblia, eso es un acto de altivez y de orgullo absoluto, porque la Biblia es revelada a los pensamientos de Dios. Y si tú me dices que entiendes la Biblia de la A a la Z, déjame decirte que te estás creyendo Dios. Porque el día que nosotros entendamos a Dios completamente, ese día creeremos que somos dioses. O lo que es peor, Dios no sería Dios. La Biblia dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Entonces, pretender que entendemos al 100% los misterios y la grandeza de Dios es una necedad absoluta. Lo que nosotros debemos hacer, mis queridos amigos, es llegar a la palabra de Dios con reverencia, con humildad, para que sea Dios quien nos traiga la revelación de su palabra y nuestra vida sea transformada conforme a su voluntad, en su forma y en su tiempo, no como nosotros queremos, no atrayendo, no leyendo libros o utilizando dispositivos que nos van a mover la energía para que nos cambien nuestra realidad. A ese nivel de necedad algunos hemos caído, me incluyo porque yo hacía parte de ese grupo. Así que quiero invitarlos a que por favor me acompañen en oración para que sea Dios quien nos traiga la revelación de su palabra. Padre, te damos las gracias por este nuevo mes que iniciamos, ya el último del año. Oramos también, Padre, para que por medio de este espacio tú nos sigas atrayendo, Señor, a tus pies, para que nos sigas trayendo la revelación de tu palabra y para que, por favor, Señor, podamos entender la obra de tu Hijo Jesús en la cruz y podamos, Señor, reconocer que te necesitamos. Oro, Señor, para que en este espacio de 30 minutos, Señor, cortos, puedas tú hablarnos a nuestra mente y nuestro corazón, para que traigas esa revelación y sobre todo también para que rompas tanto paradigma, Señor, que podemos tener en nuestra mente por discursos, Señor, atractivos que hemos escuchado en otras partes y que podamos entender que verdaderamente tu palabra es la verdad absoluta y la que necesitamos para que nuestra vida sea transformada. Oro por las personas que están conectadas, Señor, para que tú sigas hablándoles a su mente y su corazón y sigas cambiando la vida de cada una de las personas que están conectadas conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y podamos entender tus propósitos. Quédate con nosotros. Gracias por escucharnos en Cristo Jesús. Perdónanos, Señor. Amén y amén. Bien, la historia de hoy es muy interesante, muy interesante. ¿Por qué razón? Porque yo pienso que nosotros, algunos o la gran mayoría, como líderes, como empresarios, tal vez como emprendedores, nos hemos encontrado en situaciones muy difíciles en donde muchas veces tomamos decisiones desde la confusión y bueno, no necesariamente desde el ámbito profesional, no siempre, también desde el ámbito personal. Empezamos a tomar decisiones equivocadas, como les digo, por la presión, por la confusión, por la duda, por la inseguridad, o para mí, como alguna vez lo experimenté, desde el creer que estaba solo, desde el creer que Dios me abandonó. Y yo, como ustedes, seguramente le hice la pregunta a Dios muchas veces, Dios, ¿y por qué a mí? Dios, ¿y por qué a mí si yo no robo, yo no mato? Dios, ¿y por qué a mí si yo leo tu palabra? Dios, ¿y por qué a mí si yo comparto de tu palabra? Y empezamos a llenarnos de discursos en donde son totalmente genuinos, pero Dios quiere que aprendamos realmente qué es lo que quiere, qué es lo que Dios anhela sobre todo en nuestras vidas, mis queridos amigos, fortalecer tu carácter. Y como lo he mencionado antes, tal vez la situación que hoy estés viviendo puede ser porque tú te lo buscaste, pero tranquilo, tranquila, Dios está ahí contigo. O también porque Dios te llevó ahí. Sí. Dios a veces nos lleva a esos desiertos porque es en el único lugar donde nosotros lo podemos escuchar y puede tratar nuestro corazón. Así que hoy no, vamos a hablar de un profeta muy interesante y quiero invitarlos a aquellos que tienen la Biblia, que se vayan para el libro de Primera de Reyes capítulo 1, perdón, Primera de Reyes capítulo 19, versículo del 1 al 18. Es una historia muy interesante porque yo podría asegurar que muchos nos hemos encontrado ahí o algunos están ahí, que venimos de digamos, de un momento de éxito, un momento en donde todo está bien, pero de un momento a otro, muchas veces las cosas cambian y no cambian para bien.
Y miren lo que dice. Quiero invitarlos para que me acompañen si tienen ahí la Biblia. Y dice así, capítulo Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 18. Y dice así con entonado acento. Dice, viene el profeta Elías de destruir bueno, fue Dios quien destruyó a los sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo, y el hombre viene ya de un éxito rotundo. Pero miren lo que pasa en el versículo 1, capítulo 19. Acabó, a, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, Jezabel, una reina muy poderosa, y su esposo le dijo al profeta Elías, hermano, usted mañana a esta hora está muerto. En otras palabras, muy fuerte. Y si algunos han recibido amenazas en algún momento de su vida, pueden más o menos entender la sensación de que a ti te amenacen de muerte una persona poderosa. Pilas pues, versículo 3, versículo 2. Repito, entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Paréntesis. Ustedes saben de dónde viene la palabra carnaval, de Baal. Bien, cierro paréntesis. Versículo 3 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. ¿Has conocido o te ha pasado que muchas veces quieres morirte, que la vida no tiene sentido? Sí, esa es una realidad tangible y latente que sucede en muchas personas. Y lo más triste, es muy común en estos días. O sea, Elías, un hombre cercano a Dios, sí, se sintió como tú y como yo, que en algún momento dijimos, Señor, yo no quiero más esto en mi vida. La verdad, yo creo que mejor sería morirme. Y sigue, versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. A veces la depresión y la tristeza, no sé si les ha pasado, nos lleva a querer estar dormidos, y acostarnos y no querer levantarnos. No sé si te ha pasado. Versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Versículo 7. Y volviéndose el ángel de Jehová, pregunta para quienes han estado conmigo en los cursos y demás, y los que han estado en este espacio más tiempo. Cuando en la Biblia habla del ángel de Jehová, ¿a quién se refiere? ¿Recuerdan? ¿Quién es el ángel de Jehová? Exacto, a Cristo. Recuerden que en la Biblia, cuando en el Antiguo Testamento se refiere al ángel de Jehová, es lo que se llama una cristofanía o una teofanía. Es Cristo mismo en el Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Cuando dice el ángel de Jehová es Cristo. Cuando dice un ángel, se refiere a un ángel común y corriente. Digamos que hay tres niveles de ángeles. Sí, lo habíamos hablado en otros espacios, pero bueno, después les recuerdo eso. O en mi canal de YouTube, que está todo el contenido también de los cursos, de las clases, ahí lo pueden averiguar también sobre escatología, que es sobre el apocalipsis, que el fin de los... A ver, el apocalipsis no es el fin del mundo, el apocalipsis es el fin del mal, que es diferente. Bien, versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Joreb, el monte de Dios. Nótese que aquí hay una similitud siempre con 40 días. 40 días fue tentado Cristo en el desierto. 40 años caminó el pueblo de Israel sobre el desierto. Dios, más que cambiar tu situación, Dios anhela cambiar tu carácter. Versículo 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Versículo 11. Él le dijo,
Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, aquí viene lo interesante. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Sentimos nosotros un movimiento telúrico de 5 grados en la escala de Richter y todos nos queremos morir del susto. Este terremoto yo creo que fue 10 veces más grande que este, pero ahí no estaba Dios. Versículo 12, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego, aquí viene lo bonito, versículo 13, perdón, versículo 12, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Estoy haciendo la imitación de un silbo apacible, no sé si se logró entender, María Claudia, más o menos. Bien, versículo 3. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, María Claudia? ¿Qué haces aquí, Jessica? ¿Qué haces aquí, Gerson, Nayibi, Mónica, Lina, Rodrigo, Giovanni, Juanpa, Andy? ¿Qué haces aquí? Le pregunta a Dios. Muchas veces Dios nos pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces quieto? ¿Qué haces quieta? Estoy terminando. Y él respondió, he sentido un vivo celo lo que decía, por Dios Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Versículo 15, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto a Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7.000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Bien, ahora 5 pasos es nuestro devocional para recuperar la claridad espiritual en medio del cansancio. Nos quedan 15 minutos. Tal vez este mensaje, como yo, tal vez este mensaje tú, como yo, necesitamos escucharlo. 5 pasos para recuperar la claridad espiritual en medio del cansancio. Paso número 1. Lo primero que debemos hacer, mis queridos amigos, es reconocer que no podemos más. Es reconocer que estamos cansados. Tal vez es reconocer que estamos quebrados. Elías dijo, Señor, estoy cansado. ¿Saben qué es lo bonito de esto? Que Elías en ningún momento fingió. Y a veces, de hecho, queremos mostrarnos muy fuertes delante de Dios cuando Dios nos llama a algo que a muchos nos cuesta. ¿Y saben qué es? Rendirnos. Por eso el discurso tan bonito de que tú eres una guerrera de Dios, es que tú puedes, la respuesta está en tu corazón. Eso no es cierto. Dios nos llama a rendirnos, porque es ahí. Dios le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque yo me fortalezco en tu debilidad. Reconocer, Señor, ¿sabes qué? Hoy, 1 de diciembre, estamos a pocos días de que se acabe el año, Señor, y yo ya no puedo. Aguanté 12 meses este varillazo, Señor, y hoy yo reconozco que me rindo a tus pies. Yo ya no puedo más, Señor. Soy honesto contigo, yo ya no puedo. No puedo con esta situación financiera, Señor. Ya me rindo. Señor, no puedo con esta relación. Señor, no puedo con esto. Reconocer que no podemos. Dios dice en su palabra que un corazón contrito y humillado, Él no lo desecha. Pero ¿cuál es el discurso? Es que tú puedes. Y a veces confunden la vulnerabilidad con debilidad. De hecho, en el libro de Mateo, capítulo 11 versículo 2, versículo 28 dice, vengan a mí todos los que están cansados y agotados, y yo los haré descansar. Paso número 1, reconocer delante de Dios genuinamente que estamos cansados. Paso número 2, mientras me tomo un sorbo de mi café.
Esta me gusta. Permite que Dios te fortalezca antes de actuar. En el pasaje que acabamos de leer, en Primera de Reyes capítulo 19, en el versículo 7, el ángel le da instrucciones al profeta y le dio pan y agua y descanso antes de llevarlo a la cueva. Paso número 2, permitir que Dios nos fortalezca antes de actuar y tomar acción. Chicos, nada, perdón, nada es claro cuando estamos agotados, cuando estamos cansados, cuando estamos tristes. Primero debemos recuperar la segunda área que conforman el ser humano, el ser humano. ¿Y saben cuál es la segunda área? El alma. Recuerden que somos espíritu, alma y cuerpo. Y en el alma que hay intelecto, emociones y voluntad. Dios anhela restaurar esa área para que de esa manera podamos tomar decisiones. En un curso que dimos, creo que fue de Renovando mis finanzas, les enseñaba qué es lo que nos dice el rey Salomón en el libro de Proverbios. Dice, en la abundancia de consejeros hay sabiduría. Por eso es tan importante, mis queridos amigos, como en este punto 2, que Dios nos fortalezca y que Dios nos hable a través de personas que sean temerosas de Dios y que nosotros podamos en la oración y en su palabra tomar decisiones asertivas. Cuando digo decisiones asertivas, no estoy diciendo que te den paz, porque cuidado con este mensaje que es muy peligroso. Si te da paz, esa es la decisión que debes tomar. Eso es un mensaje tan peligroso. Yo les he contado algunos, de hecho lo he contado en esos espacios. Yo conocí una señora como de 50 y tantos, casi 60 años, que perdió todos los ahorros de su vida porque alguien, aún utilizando la palabra de Dios, dijo que si sentía paz y lo perdió todo esa señora, ya con 60 casi 60 años, lo perdió todo, que porque su decisión le daba paz. Nosotros no fuimos llamados a sentir, fuimos llamados a creer. Cuidado con ese mensaje motivacional. ¿De acuerdo? Paso número 3 tiene que ver con la 2. Escucha a la voz correcta. Mis queridos amigos, Dios no le habla al profeta ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. ¿Recuerdan dónde le habló Dios y escuchó el profeta? ¿Recuerdan en dónde? Le habló en un silbido apacible. Yo los he invitado a la gran mayoría, muchachos, cuando nosotros acercamos a la Biblia, miren, la Biblia habla de liderazgo, de cómo formar empresa, de cómo tener unas finanzas sanas, no que te hagas millonario, porque les voy a decir algo muy fuerte que esto a muchos no les va a gustar, pero se los debo decir. Tal vez la segunda bendición más grande después de que recibas a Cristo es que Dios no te haga millonario. ¿Me escuchaste? El discurso es que te hagas millonario. No, 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 no. El llamado, bíblicamente hablando, no es que te hagas millonario. Con eso no estoy diciendo que si llegas a ser millonario con base en la palabra de Dios y desde un principio de mayordomía, maravilloso, maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios te está llevando a ser millonario. Eso no está mal. Ser millonario no está mal, cuidado. Pero no es el propósito de la palabra de Dios. Dios no te llamó a ser millonario, Dios te llamó a ser fiel. Y ahorita el mensaje está muy distorsionado. Dios anhela que estemos bien financieramente, pero cuidado con ese mensaje motivacional que estamos escuchando de ser millonarios. Eso no es así, mis queridos amigos. Ahora bien, ahora bien, paso número 3, escucha la voz correcta. Yo los he invitado, que les decía, que puedan aprender versículos, mis queridos amigos. El llamado es aprendernos versículos. Y un versículo que a mí nunca se me va a olvidar y es en el libro de Salmos capítulo 51, versículo 6. ¿Recuerdan qué dice? Dice, porque tú amas la verdad en lo íntimo y en el secreto, este es el rey David, y en el secreto me has hecho comprender sabiduría. Este es el rey David hablándole a Dios. ¿En dónde nos habla Dios? En lo secreto, en ese tiempo de silencio, en ese silbido apacible, en donde estamos
o estás tú con Dios en medio del silencio? Ahora, Julián, es que yo quiero que Dios me hable, como muchas veces me preguntan o me dicen, y yo sí, lee la Biblia, es que yo quiero escucharlo. Ok, lee la Biblia en voz alta, pero queremos que nos muevan emociones, que nos digan, que nos profeticen. Es que tú en próximo año veo ríos de agua viva y tus finanzas van a mejorar y tú, ¿qué es esa estupidez? Que el profeta en el Nuevo Testamento es aquel que comparte de las buenas nuevas, del Evangelio. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Buenas noticias. Punto, para de contar. Bien, paso número 4. Ajusta tu perspectiva. Y aquí hay un versículo que es de los que más me gusta en la Biblia. Y está en Romanos capítulo 12 versículo 2. Ah, este me encanta. ¿Qué dice? No se conformen a este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro o de tu entendimiento, para que conozcas la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En mi ejercicio como coach ejecutivo y formador de coaches y mentor, muchos me dicen, muchos coaches o mentís es el que le enseña el mentor. Me dicen, profe, es que yo quiero conocer mi propósito de vida. Entró quedando. Desde la misma pregunta está mal formulada. Así no lo vas a encontrar. Porque recuerden que ningún gurú, mentor, coach, psicólogo, psiquiatra va a cambiar tu vida, por buenos que sean. Y no estoy diciendo que no sea bueno el coaching, ni que estoy diciendo es bueno el coaching, es buena la psicología, porque aquí tengo varios amigos psicólogos. Y gloria a Dios por eso. Pero ningún ser humano tiene el poder de cambiarle la vida a nadie. Solo Dios tiene ese poder. Entonces me preguntan, Julián, ¿cómo hago para encontrar mi propósito de vida? Pues primero partamos de algo. Tú no te creaste a sí mismo o a sí misma. Tú nunca vas a encontrar tu propósito de vida y menos otra persona te lo va a decir. Tú lo que debes buscar, como nada en este mundo, y con lo que tú más puedas y quieras, con tu mayor energía y propósito, busca conocer cuál es la voluntad de Dios para que tú te unas a ella. Es que es muy bonito cuando te dicen el propósito de vida y te hagan un ikigai o un ikigei o como lo quieren llamar. Y esas herramientas no están mal. No, 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 no. Pero si tú realmente quieres una transformación de tu vida a nivel espiritual, mental y física y tener una vida con propósito y de gozo, debes conocer el propósito de Dios y unirte a Él. Porque nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Dios nos creó para sus propósitos, para sus fines. Y es muy bonito, se los digo, con todo mi corazón. Cuando yo conozco el propósito de Dios y me uno a Él, o la voluntad de Dios y me uno a Él, muchachos, es cuando mi vida cobra propósito. En todas las áreas. En todas. Pero se nos va la vida 30 años, 40 años, 50 años, 60 años buscando mi propósito de vida cuando no vamos y le preguntamos a quién nos creó. Bien, versículo no. Punto número 4. Ajustar nuestra perspectiva. Elías pensó que estaba solo y que nada ni nadie le quedaba, pero Dios le mostró que él, Dios, siempre fue fiel para con Elías. A veces me dicen, profe, es que porque cuando yo le oro a Dios, Él no me responde inmediatamente. Y yo le digo, porque es el mismo Dios que no te castiga, inmediatamente pecas. Ah, porque muchas veces Dios calla por amor y su silencio también es una respuesta, ¿sabías? Y ojo, no se los digo de forma romántica, porque yo he estado en esos desiertos, como y algunos de ustedes que son amigos cercanos han conocido un poco de ellos. Pero cuando pasamos esos desiertos, digo, Señor, gracias. Has formado mi carácter como no te imaginas. Vamos para el siguiente nivel. Bien, ahora, tú y yo no necesitamos una vida nueva. Lo que tú y yo necesitamos es una nueva manera de ver la vida a través de los ojos de Dios.
Mis queridos amigos, esto que voy a decir a continuación puede sonar religioso, pero ustedes saben que estoy en contra de la religiosidad, pero esto es algo que es verdad. Mis queridos amigos, muchos hoy están sobreentretenidos y muchos dicen, no, es que el infierno es aquí en la tierra. Ignoran o quieren desconocer que mis queridos amigos, tú y yo algún día vamos a estar delante de Dios. Sea porque Él nos llame antes y algunos van a morir o vamos a morir por un accidente, un infarto, cualquiera que sea la manera como Dios nos llame, o porque sea que Cristo venga antes. Mis queridos amigos, hay un lugar que se llama el infierno, en donde las personas que no reconozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador van a pasar toda la eternidad. Muchas personas hoy que siguieron a personas que les hablan de dispositivos que les mueven energías, que le alinean chakras, que los llevan a leer libros que no convienen de ocultismo, disfrazados de negocios, o que les hablan de la Biblia, pero no del verdadero Dios que es Cristo, que vino a la tierra, que murió en una cruz y resucitó al tercer día, perdón, y resucitó al tercer día. Aquellos que realmente no se acercan a la persona de Jesús van a morir y van a despertar en un lugar en donde van a pasar toda la eternidad anhelando haber creído y haber tenido tiempo de aprender de estos principios. Entonces a veces nos dicen unas estupideces tales como, es que Dios odia al pecado, pero ama al pecador. ¿Han escuchado eso? Ok, pregunta, ¿quién se va al infierno? Como dicen por ahí, váyase con ese manto a misa y verá. Julián, es que mi alma es salva. Yo soy salvo porque yo recibí a Cristo en mi corazón, como se los decía antes. Muy romántico, muy motivacional. No es por eso, mis queridos amigos. Reconocer que Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Reconocer que Él resucitó, que es el Hijo de Dios. Y que yo empiezo una vida en una relación única, personal y orgánica con Cristo. Eso hace la diferencia. Insisto, sin fanatismo, sin religión. Pero es una verdad, mis queridos amigos, que transforma nuestras vidas. Veo que hay muchas preguntas por acá. Ahorita que termine, respondo las dos preguntas y nos vamos. ¿De acuerdo? Termino ya esto y respondo las dos preguntas. Bien. Y paso número 5. Debemos volver a Dios con instrucciones claras. Dios le dijo al profeta, unge a Hazael, unge a Jehú, unge, no a Goku, a Jehú, unge a Eliseo y vuelve por tu camino. Después de estos cuatro pasos, ahí sí Dios nos da la dirección. Pero miren que acá hay algo interesante. Dios le dice al profeta Isaías que unja. En el antiguo pensamiento, en el Antiguo Testamento, ungir con aceite era una representación de que venía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre algunos y se iba. Después de que Cristo muere en la cruz, que estamos ya bajo el pacto de la gracia, el Espíritu Santo mora en nosotros y jamás se va. Por eso no hay tal cosa hoy en día que en algunos lugares que cogen el aceite y te van a ungir. Eso y el agua bendita es lo mismo. No, nosotros ya fuimos ungidos por el Espíritu Santo. No necesitamos que nos unjan con aceites o con cualquier otra cosa. Que es que voy para que me bendigan el agua. Óigame pues, el agua Dios ya la bendijo. Si no, vete para el libro de Génesis. ¿Sabías eso? Entonces caemos en unos discursos porque por desconocimiento, y como dijo Dios en su palabra, por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Y Cristo dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Una vez un líder que yo tuve hace mucho tiempo eh, me dijo lo siguiente, Julián, ¿tú sabes qué es la verdad? Y yo pues saqué mis dotes de coach y empecé a filosofar, yo la verdad es esta y esta, y me dijo, no, 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 no. Y eso, uy, esto me volcó la cabeza y es cierto, y ahora lo entiendo. Y él me dijo, Julián, la verdad no es un concepto filosófico, ni nada de lo que tú creas. Me dijo, la verdad es una persona y es Cristo. De hecho, Cristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cristo no dijo, nadie va al Padre por medio de Buda, que entre otras cosas, han leído el Tripitaka de Buda. Noticia, Buda era ateo. ¿Sabían eso?
Entender estos conceptos, mis queridos amigos, es lo que realmente nos va a llevar a ese nivel y empezar a tener una relación con Cristo. Y yo sí les voy a decir algo. El que estés hoy conectado y conectada no es casualidad, por las razones que hayan sido. Y no por mí, cuidado, porque quiero cuidar mi corazón. Es porque estuvo en los pensamientos de Dios. Aspiro y espero que este mensaje llegue a tu mente y tu corazón y que haga semilla y que te incomode, porque si a ti este mensaje te incomodó, maravilloso. Aplauso, porque la palabra. Gracias. La palabra de Dios es para exhortar, consolar y edificar. La palabra de Dios no solamente es para que te motives y te sientas bien, porque si a ti te incomoda la palabra de Dios, maravilloso. Porque si yo te preguntara, Dios te ama como eres, ¿cuál sería tu respuesta? Y nos dicen mucho, es que Dios te ama como eres. ¿Eso es cierto o no? Mis queridos amigos, no se dejen meter ese golazo. Dios no te ama como eres. Mentiras. Dios te ama a pesar de quién eres. Porque si Dios te amara como eres, Dios no buscaría tratar tu carácter para que te parezcas cada vez más a su hijo. Si Dios te amara como eres, no hubiera dejado su palabra. Si Dios te ama como eres, no hubiera enviado a su hijo Jesús a morir por ti y por mí. Si Dios te amara como eres. Si Dios te amara como eres, no buscaría cambiar tu vida. Dios te ama a pesar de quién eres. Y en esa medida, llego a los pies de Cristo para que mi vida sea transformada. 5 pasos para cuando estemos cansados, agotados, ir en el silencio y buscar consuelo en Dios, para que su Espíritu Santo, ojo, yo no estoy dando garantías de que ya las cosas van a cambiar de la noche a la mañana, no, porque cuidado, el venir a Cristo no es que nos va a cambiar la vida para bien, ni que te vas a hacer millonario o millonaria, que no te vas a enfermar, no, 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 ni carro, casa y beca, no. De hecho, Cristo nos dio una garantía a los que creemos en Él. En el mundo tendrán aflicciones. Miren que es un discurso muy diferente al de Nueva Era. Cristo nos dijo, en el mundo tú vas a tener problemas. Pero él no se quedó ahí. Él dijo, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Wow. Respondo dos preguntitas, oramos y nos vamos. Por acá me pregunta cómo nacemos, cómo hacemos para conocer el propósito de Dios en nuestra vida, profe. Fácil, conociendo su voluntad. No hay otra. No existe otra. Y eso requiere tiempo, dedicación y lo que es mejor, sumisión. Dios anhela revelarnos su voluntad para nuestra vida. O que mejor, nosotros conozcamos su voluntad y unirnos a ella. Pero eso también demanda una acción. Recuerden que Dios dice en su palabra que la fe sin obras es vana. La palabra vana viene del original vanidad, que significa hueco. Y este mundo está llenado de vanidad. Con eso no estoy diciendo que sea mal tener un buen carro. No, eso no está mal. Pero vivimos del materialismo, de siempre querernos ver bien. Ojo, no es que esté mal. Nos convertimos en adoradores de nosotros mismos. Lo que es peor, estamos haciendo a Dios a nuestra imagen y semejanza. Qué delicado. Rodrigo, ¿qué piensas tú de la meditación? ¿O es meditar en la palabra de Dios? En el libro de Josué capítulo 1 versículo 7 en adelante, Dios dice que meditar en su palabra de día y de noche. Y solo así prosperarás en todo lo que haga. Pero cuidado, esto no es el evangelio de la prosperidad. La palabra prosperidad desde su raíz gramatical significa propósito. Y hay que entender, recuerden que también les enseñé en los cursos que hemos tenido una de las formas teológicas de leer la Biblia, desde la observación, la interpretación y la aplicación. ¿Esto qué significa? Meditar significa que meditar en la palabra de Dios no es que tú te sientes en flor de loto y empieces a meditar. No, 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 no. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la meditación es cuando yo estudio la palabra de Dios y durante todo el día yo pienso en esos versículos. Yo estoy pensando en Dios. Estoy rumiando la palabra de Dios, la estoy comiendo y la estoy pensando y la estoy procesando. Esa es la verdadera meditación de la palabra, ¿sí? No que te sientes a meditar. Ahora, si la pregunta es con ese tema de la meditación, yo pienso que si uno medita,
La verdad, yo le digo a la gente, vea, menos meditación y más oración. Ahora, hay evidencias científicas que la meditación, digamos, tú te sientas con una respiración controlada, en silencio, a calmar tus emociones intencionalmente, ayudan, porque incluso afectan tu sistema nervioso vago y lo que se desprende de ahí. Pero la verdad, si nosotros oramos realmente y sacamos esos espacios con Dios, chuleamos la meditación. Entonces mi recomendación es más oración, menos meditación. Bien, así que, ¿en qué se basan los católicos para hacer estas prácticas de bendecir el agua y el fuego, todo lo que hacen? ¿Por qué? Porque un texto sin contexto se vuelve pretexto. Muchas personas cogen una frase de la Biblia, un versículo, y lo adaptan y convierten un texto fuera del contexto y lo tergiversan, ¿sí? Entonces en la Biblia, por eso hay que entender muy bien el contexto histórico, la historia del quien escribió la Biblia, todo para entender realmente qué es lo que Dios nos quiere decir. Que los católicos tienen prácticas de bendecir el agua, mis queridos amigos, eso no es bíblico. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios bendijo el agua. De hecho dice, y vio Dios que esto era bueno, eso es bendecir. Dios ya bendijo su creación. Dios no nos necesita a nosotros para bendecir su creación. Hágame el favor. Como siempre los invito, apelemos al sentido común. Eso no existe. Bien, así que, pero uno puede meditar sin, Rodrigo, pero uno puede meditar así en conexión con él. A ver, hay que tener mucho cuidado porque hay mucho esoterismo a un cristiano. Mucho cuidado. En la Biblia, miren, si no está en la Biblia, mis queridos amigos, es mejor que lo analicen muy bien. Pero Dios realmente nos llamó a meditar. En ninguna parte escucho que Cristo meditó. Nunca escuché en una parte que Cristo reguló la respiración y meditó y alineó los chakras. Eso, chicos, eso es ocultismo. Mi recomendación es que vayan a la palabra de Dios, que ustedes validen lo que aprendemos en estos espacios para que sea Dios realmente que traiga la revelación. ¿De acuerdo? Así que, mis queridos amigos, los invito para que guardemos estos 5 pasos y permitamos que el Espíritu Santo traiga la revelación, rompa tanto paradigma y que realmente nosotros podamos validar sin fanatismo, sin esoterismo y sin religión que la palabra de Dios es verdadera para que sea transformada en nuestra vida. Así que los invito para que oremos, para que Dios siga tratando nuestra vida y para que podamos entender realmente cuál es su voluntad. ¿De acuerdo? Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que nos permitiste, Señor, tener. Oro por cada una de las personas que se han conectado a este espacio. Oro, Señor, para que tú les traigas respuesta a cada necesidad, Señor, a cada duda que hay en sus corazones, para que la revelación de tu Hijo Jesús se dé en cada una de estas personas. Yo bendigo a las personas que están conectadas. Oro también para que tú, Señor, me des la fortaleza y bendigas mi vida y que gracias a tu misericordia tú me permites compartir de tu palabra. Oro, Señor, para que me guardes de decir algo que no sea cierto, algo que sea un mensaje motivacional, lo que es peor, Señor, que de un mensaje que pueda traer un beneficio para mí, Señor, y pueda tergiversar tu palabra, Señor. Oro para que traigas la revelación. Quédate con nosotros, Señor, en esta semana que podamos actuar, conocerte y vivir conforme a tu voluntad, para que conozcamos más de tu Hijo Jesús y nuestras vidas sean transformadas y bendecidas por ti. Quedamos en tu presencia. Gracias por ese tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos amigos, les mando un abrazo. Los quiero mucho. Nos vemos.